Muchos rubios habían. Pero si tú dices quién es el rubio hay uno solo. Bueno, a partir de que lo hicieron. Porque antes era Ángel, ¿sabes? Antes era Ángel. Ángel Cabrera. Batista. Estamos hablando de uno de los sucesos históricos más misteriosos de Gran Canaria. ¿Cuál es el delito? ¿Con que lo mataste? Parece una película americana, que más bien fue preparado y buscaron un culpable, buscaron un conejillo de India. Pero así se hubiese hecho acallar muchas voces que dijeron que si no, que si eran unos huesos de pollo. No, había huesos humanos. La cabeza del industrial no aparecía. Una movida muy grande de policías. Además, venía disfrazado, se disfrazaba de mujer. Yo estuve aquí en el entierro de la madre. Día y noche en la puerta. Yo entraba y allí estaban, metralletas en mano y de todo. Para completar un puzzle, primero es necesario reunir todas las piezas. Eso es lo que nos hemos propuesto hacer aquí, en Canarias en Portada, con el asesinato de Eufemiano Fuentes. Un caso que quizás aún no esté resuelto del todo. 1976 trajo para Canarias, como para el resto de España, nuevos aires de libertad tras 40 años de dictadura. En Santa Cruz de Tenerife, las fiestas de invierno llegaban a su fin para recuperar su auténtico nombre, es decir, Carnaval. Y en Las Palmas de Gran Canaria, la fiesta por fin volvía a tomar la calle, aunque aún de manera tímida. Pero si algo estaba claro, es que los canarios tenían más ganas de diversión que nunca. Y en las discotecas, el rey era sin lugar a dudas Camilo VI. En el mes de junio, los extraterrestres decidieron visitar el municipio gran canario de Gáldar. A decir verdad, fueron 2 misiles lanzados por un submarino de Estados Unidos, convertidos en ovnis por el imaginario popular. Quizás hay que achacarlo no solo a un exceso de imaginación, sino también a la intensa ola de calor que se vivió en agosto en el archipiélago, que elevó las temperaturas 6 grados por encima de lo habitual. Y es que en 1976 en Canarias, la cosa estaba que ardía. Esta noticia es de 1976, es una de las muchas que se publicaron en relación al secuestro de Eufemiano Fuentes. Han pasado 43 años y aunque judicialmente es un caso cerrado, para muchos aún no está resuelto. Estamos hablando de uno de los sucesos históricos más misteriosos de Gran Canaria y marcó profundamente a la sociedad porque en cada uno de estos sucesos, sobre todo el secuestro industrial Eufemiano Fuentes, también está parte de la memoria popular de Santa Brígida. El tema de Eufemiano Fuentes es un tema que impactó de tal suerte que a día de hoy la gente no lo da por cerrado. El secuestro de Eufemiano Fuentes tuvo lugar la noche del 2 de junio de 1976. A las 4:30 de la madrugada, según recoge la sentencia judicial, un desconocido se coló en su chalet de Las Meleguinas, en Santa Brígida. Entró en el dormitorio donde el empresario y su esposa dormían y con el rostro tapado y a punta de pistola se llevó a Eufemiano Fuentes. A su mujer, Antonia Naranjo, la obligó a permanecer en la cama, amenazándola con matar al rehén si daba la voz de alarma. El delincuente y su víctima se subieron al coche de este último, un Cadillac, matrícula Gran Canaria 7379D, y se marcharon con rumbo desconocido.
El vehículo apareció horas más tarde abandonado. A Eufemiano Fuentes no se le volvió a ver con vida. Han pasado 43 años. ¿Tú recuerdas todavía aquel día, el día del secuestro? Sin duda, yo creo que es un momento que no se puede olvidar fácilmente. ¿Tú recuerdas la crónica que escribiste ese día? ¿Cuál fue el titular? No, el titular fue facilísimo. Eufemiano Fuentes secuestrado. Nadie sabe por quién. Y entonces, el siguiente titular que puso Santiago Betancor Brito fue mucho más curioso. Dice, Eufemiano Fuentes secuestrado. Eufemiano Fuentes Díaz, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1911, en el seno de una familia adinerada, empresario de éxito y figura controvertida dentro del seno de la sociedad canaria, afiliado a la Falange Española, heredó en 1949 la empresa fundada por su padre, poniéndose al frente del emporio tabaquero La Favorita. Gran aficionado al fútbol, fue uno de los fundadores de la Unión Deportiva Las Palmas, club que presidió entre 1950 y 1955. También se adentró en el negocio turístico con Pasito Blanco. Tenía 65 años cuando fue asesinado. El caso estuvo rodeado de misterio desde el primer momento. El autor o autores del supuesto secuestro enviaron a esta casa que la familia tiene en el municipio de Santa Brígida una confusa nota firmada por un denominado Comando Rojo 13 que exigía un rescate de 56 millones de pesetas. A los pocos días, la policía andaba allá atrás la pista de un hombre fichado como delincuente habitual que apodaban El Rubio. Ángel Cabrera Batista, El Rubio. Nacido en Arucas en 1946, de familia humilde. Comenzó a delinquir desde muy joven y contaba con una extensa ficha policial por delitos menores. Su nombre saltó a la fama en 1976 cuando se le consideró responsable del secuestro y asesinato de Eufemiano Fuentes, acto delictivo en el que también se vio implicada su familia. Tanto su padre, Juan Cabrera García, como uno de sus hermanos, José Juan Cabrera Batista, fueron condenados a 8 y 6 años de prisión por la presunta colaboración prestada en el secuestro. A lo largo de toda su vida, El Rubio jamás admitió su culpabilidad. ¿Cómo se sabe o cómo se llega a la sospecha de que el presunto autor ya condenado tantos años después, Ángel Cabrera Batista El Rubio, era el autor? Hicieron unas llamadas extrañísimas a la casa, aquí a Las Meleguinas. Esas llamadas eran unas llamadas con unos códigos rojos, unas cosas verdaderamente insólitas, pero de todas formas vino la policía científica e hizo un seguimiento y se detectó que las llamadas se hacían desde una determinada estación abandonada que había por la zona de Cardones, en Aruca. Pues por afinidad dijeron que era El Rubio o su familia, o sea, le asignaron ya el caso de entrada, sin más datos. Hay un muerto, no hay bala. ¿Cuál es el delito? Aunque lo mataste. Parece una película americana, que más bien fue preparado y buscaron un culpable, buscaron un conejillo de India. Y El Rubio, que no lo conocía nadie, prácticamente nadie, era un vecino, era uno más, y de buena primera se desenvolvió aquello, secuestraron a un industrial, esto, lo otro, nosotros nos quedamos atónitos. Como él era el delincuente más sonado y más notado en esa época, pues a quien le carreó, él carreó la culpa. Hombre, era la persona más relevante que había en Canarias en ese momento para soltarle al muerto, por cercanías, porque varias veces lo detuvo la Guardia Civil antes de esto, pero no por asesinatos ni por nada. Con el paso del tiempo se demostró que era el hermano, porque lo constató él mismo en el juicio, el hermano mayor, el que hacía las llamadas, y el padre, el que traía al Rubio los fines de semana a los bailes de Las Meleguinas, o sea, blanco y en botella. Juan Luis Regalado, fue usted comisario de policía durante muchísimos años, ya está usted jubilado, y llegó a Canarias, a Gran Canaria, en el año 1976. 14 de julio, efectivamente. Y nada más llegar, le queda a usted el que se considera el caso criminal más enigmático en la historia reciente de Canarias. Pues sí, yo pienso que los últimos 40 años ha sido, el que tuvo más resonancia a nivel nacional y pienso que internacional por la personalidad del
del secuestrado Firmino Fuentes, que había sido una autoridad a nivel deportiva, con la Unión Deportiva Las Palmas, a nivel empresarial, con La Favorita, con el Cruje, etc. Todo aquello, o sea, pues sí, tuvo una gran repercusión. ¿Cómo fueron los primeros días de investigación? Hombre, los primeros días fueron complicados porque había muchos caminos para tirar, muchas... Lo que pasa es que aquí había un policía, un gran policía, ya se murió, el comisario principal, se retiró del comisario principal, Angelito Jiménez, que luego acabó sus días aquí trabajando de abogado, que era el único que conocía al Rubio, porque era de los antiguos, los que habíamos llegado no conocíamos al Rubio ni en pintura, vamos, nada, ni de oídas yo. Lo que pasa es que luego cuando fue se llevaban varias líneas de investigación, y entonces ya fue cuando ya empezaron al poco tiempo las llamadas, Comando 13 Rojo, me parece, que tenían secuestrado a Eufemiano. Entonces se montó un servicio aquí en la casa, bueno, aquí en las Meleguinas, en la casa, pendiente del teléfono para las conversaciones telefónicas, y otros que hacíamos fuera el trabajo de campo. Y la policía hizo un par de salidas entregando los 500.000 dólares que pedían de rescate. Evidentemente eran el típico papel que había preparado la policía con Carlos de la Torre escondido en el coche y tal. Se monta el tema de la entrega del supuesto dinero que se va a entregar, que era unos sacos metidos de papel, cuando se hirió los compañeros en la cuesta aquella que está bajando para Tamalaceite, que había un puente, que fue cuando se hablaron de hacer allí la entrega del dinero y pusieron unas luces para que se tirase el dinero. Entonces ahí fue cuando los compañeros se bajaron del coche, el Rubio los estaba esperando en una cuesta y los ametralló. O sea, fueron a dos personas, a Rafael Jaragil y a Zenal Morjarillo. Entonces era de la cuesta, iban a poner una luz intermitente de camión Bedford. Entonces cuando hay el tiroteo, que fue por la noche, hay un tiroteo y tal, y aparece allí el Bedford, la luz que parpadeaba con una pila y tal, ya el padre del Rubio sí trabajaba con esos camiones. Entonces fuimos al puerto y ya vimos que ya había una línea de investigación buena, porque la señal que era para tirar el rescate era de un camión de los que llevaba el padre de... Y además creo que luego fue el hermano Vitoriano, que desapareció, el que reconoció en interrogatorios que él había hecho el relé, no sé si era electricista, que había hecho el mecanismo para que se encendiese y apagase para poder tirar el dinero. La figura del Rubio, como vemos, causaba división de opiniones. Para la policía era un delincuente, pero muchos de sus vecinos de Arucas, esos que le conocían desde niño, tienen una visión muy diferente sobre él y su familia. Mi relación con Ángel, de vecindad. Éramos vecinos, detrás, un poquito más abajo de la casa de Ángel, estaba el barranco, el mejor barranco del mundo. En verano, después de las lluvias, hacíamos balsas con rolos y con ramas y demás. Yo no puedo decir nada malo de esta gente porque todo lo que he vivido y todo lo que he conectado con mi familia es todo lo contrario. Mi abuela, que hoy día ha tenido pues 90 y tantos años largos, era amiga íntima de la madre de él, hablaban cosas de niño, y como cualquier persona que tiene a lo mejor un poquito de inclinación a ser un poquito, ¿sabes?, gamberrillo, pero de ahí nada más. Ya te digo que conocí a la familia muy, muy concretamente. Hermanos más chicos eran amigos míos, algunos no existen, fallecieron los más chicos, y las hermanas las conozco a los sobrinos, y nunca he visto una familia en ese barrio mejor que ellos. Para la época era un echado para adelante, pero muy buena gente, ya te digo, muy carismático, la gente le quería. Siempre le relacionaban con todas las pillerías y todas las historias, y la Guardia Civil en aquella época, pues, zumo de manteca que le dieron, sin tino. Tal es así que la gente dejaba comida, dejaba ropa, las puertas se quedaban abiertas solo con el gancho puesto. Me marchaba a dar una vuelta, por si se quería duchar. ¿Quién le hace eso a un delincuente? Yo pienso que está demostrado, además se demostró en el juicio y se demostró que había sido el Rubio por conversaciones familiares, conversaciones de amigos, o sea, había muchas cosas que apuntaban al Rubio, o sea, que es que no se puede... Yo pienso, personalmente, no tengo ninguna duda que fue Angelito Cabrera Batista.
La persecución de El Rubio tuvo consecuencias para todo el municipio de Arucas. Por una parte, la policía estrechó el cerco sobre su familia, confiando en que si les presionaban lo suficiente, acabarían entregándoles al fugado. Pero incluso el resto de los vecinos tuvieron que acostumbrarse a la presencia de las fuerzas de seguridad, que no escatimaron esfuerzos en localizar al sospechoso, usando métodos que no fueron del agrado de todos. Quienes lo vivieron en sus propias carnes tienen aún muy presentes los recuerdos de una época llena de tensión. Con pánico. Con pánico. La gente salía a lo imprescindible a la calle porque llegaron tantos guardias civiles. En mi vida había visto, ni en la academia los había visto tantos juntos. Gente que llegó a buscar a Ángel sin haber ni una foto de Ángel, sin conocer a Ángel, y venían de Península. Ellos venían buscando a alguien que corriera, alguien que se echara a correr. De hecho, varios vecinos se llevaron sustos grandes. Yo me acuerdo de las plataneras y de la calle donde vivía el autor del secuestro, el Rubio Arucas, y que era la calle de San Juan. Y entonces ahí sí fuimos varias veces, tanto por delante para la calle como por detrás, que daba unas plataneras. Recuerdo de una movida muy grande de policías, se hablaba mucho entre los vecinos. Aquello da un poco de respeto porque daba miedo caminar. El Barranco de Cardones era una nata de policías armadas de aquella época y guardia civil. Yo lo que vi es cuando entraron a mi casa, se llevaron a mi padre a comisaría. A nosotros nos acompañaban en el colegio la Guardia Civil. Los militares que habían ahí, todo el tricornio que habían allí, todos metidos por... La verdad que sin querer, a lo mejor no fue lo que hizo, ¿no? Pero tuvo a la San Juan en un puño. Yo recuerdo de bajar y un destacamento de policía impresionante, y luego llegar a mi casa, meterse un inspector, bueno, se identificó como de inspector y que quería mirar que si habían cuevas por allí, por aquella zona y todo eso. Entonces yo recuerdo que el policía, nosotros vivíamos en una casa cueva, y lo primero que dijo, que vino con 5 o 6 policías más, con pistola en mano, que si se podía entrar a esa cueva, si era habitable. Yo le dije, no, está abandonada, pero entonces ellos cogieron los gases lacrimógenos, eso, los tiraron. Mi padre lo sufrió mucho también. Día y noche en la puerta. Yo entraba y allí estaban metralletas en mano y de todo. Porque ver por la calle de un lado y de otro policías con las armas, pues era un poco... Y de buenas a primeras te pasaba un contingente de militares por allí con sus radios y con sus cosas. Corre para acá, corre para allá. Toda la noche, todas las noches así. Pues estaban día y noche detrás de ellos, por todos los sitios. Estaban, incluso de los familiares, primos, hermanos y eso, registraban las casas de esa gente por si estaba Rubio dentro. Primo, en el lomo allá en San Fernando, en el Mesón Canario y por todos los sitios. Hasta ferretería llegaron a registrar. Como mi padre es primo lejano de él o algo de eso, claro, toda la familia pilló, ¿entiendes? Ya sean primos, sean hermanos, sean... todo el mundo pilló, vecinos, todo. ¿Qué nos chocó en aquella época? El maltrato que recibieron las hermanas, el hermano Pepe Juan, fue una cosa que yo creo que fue en la época del franquismo hasta abusiva, porque creo que no habían pruebas suficientes como para hostigar a las personas de esa manera. Toda su familia lo sufrió, mucho, muchísimo, lo indecible. Lo indecible para una sociedad como la nuestra. La violación, tortura, de todo, por parte de la Guardia Civil. Y detonaciones de gases lacrimógenos y de historias en todas las cuevas. Anda que no hay cuevas en la isla de Mamá. Y no dieron donde él se escondía. El despliegue policial estaba muy mal hecho. Porque se podía meter, o sea, él no iba a entrar por la puerta de su casa, él entraba por las plataneras y venía a recoger comida
para llevársela a donde estoy escondido, que aquí para esconderse era facilísimo, esto era como la selva, entonces no es tan difícil. Y claro, no se podía rodear Arucas, o sea, no era tan fácil, o sea, se podía esconder perfectamente. Pero él se venía a esconder a su casa, él se metía por debajo, claro, eso, una persona que conocía perfectamente Arucas, sobre todo la zona de Plataneras, que es imposible meterte ahí si no conoces, y luego la casa, ya te digo, daba la parte de arriba, Olla de San Juan, y abajo a las Plataneras, tenía una calle, me acuerdo que era una puerta metálica, una acequia y ya Platanera, o sea, en cuanto dabas 3 pasos ya no te encontraba nadie. El ejército de Pancho Villa, no había una dirección operativa, aquí cada uno iba a su aire, o sea, no había nadie que coordinase. Nosotros íbamos por un lado. De hecho, cuando matan al compañero, nosotros no sabíamos que el compañero estaba ahí. Lo monta, que estaba la mili, lo monta un capitán de la Policía Armada en aquella época, que no tenía nada que ver con nosotros, o sea, y un capitán de infantería. Montan el servicio sin contar con nosotros. O sea, tú mírate que estamos en investigación y no sabemos, o sea, para que veas el nivel de descontrol que había el año 76. El asesinato al que se refiere Juan Luis Regalado es el del subinspector de policía Manuel Rey Mariño, ocurrido el 26 de octubre de 1976. Mariño participaba en las labores de búsqueda del Rubio cuando éste, presuntamente, acabó con su vida tras un encuentro en unas plataneras. Manuel Rey Mariño tenía 24 años de edad en el momento de su fallecimiento. Soltero y natural de La Coruña, se encontraba en la isla de Gran Canaria realizando el servicio militar en el Regimiento de Artillería de Guarnición, pero adscrito al servicio judicial. Según el relato de sus compañeros, la noche del 26 de octubre se encontraba en unas plataneras de Arucas realizando una inspección en busca de armas cuando un desconocido saltó de una peña cercana y efectuó varios disparos a quemarropa, uno de los cuales alcanzó el corazón de Rey Mariño. En primer lugar, fue trasladado a la Casa de Socorro de Arucas, donde se recomendó su traslado a una clínica de Las Palmas, pero ya era demasiado tarde e ingresó cadáver. La policía no tuvo dudas sobre la culpabilidad del Rubio, que sin embargo fue más tarde absuelto de este crimen por la justicia. Bajando sentimos como voladores. Al día siguiente la noticia era que había habido un tiroteo. No lo sé, porque eso nunca se demostró que fuera Rubio, ni mucho menos. Ha habido versiones que si lo mató la policía, no señor, o sea, el compañero tenía un tiro en el corazón. O sea, si hubiese sido cuello cruzado, tendría por aquí, por los lados, por los laterales del cuerpo, no, tenía un tiro así. O sea, el Rubio lo vio, le pegó un tiro y salió corriendo. Y así fue. Juan Luis, ¿qué le quitó a usted el sueño de todo este caso? A mí me quitó mucho el sueño, sobre todo también la muerte del compañero. O sea, a mí me afectó porque además me llamaron y tuve que ir al hospital militar a verle. Además lo querían sacar de mala manera en una furgoneta chunga. Le dije no, que venga un coche, que aquí no. O sea, la muerte del compañero de Amax, yo le conocía, a Rey Mariño, nos veíamos por las tardes, tomábamos alguna copa. Eso me quitó el sueño, porque una persona que no tenía por qué estar ahí, porque es que no era operativo. En aquella época tú estabas en la mili, y ibas a la mili y te pagaban el sueldo de policía, pero si trabajabas por la tarde en el documento de identidad. No tenía por qué estar ahí, que le costó la vida. Sí, luego mucha medalla al mérito policial, tal, pero en el hoyo se quedó. Eso me quitó el sueño. Y luego el no haber llegado a saber quién estaba, o sea, la cúspide, el vértice de esta operación, si la había, que yo pienso que sí, que a lo mejor no lo había, yo me he pasado de listo. Semanas antes del suceso, el 5 de octubre, los medios de comunicación publicaban la noticia del hallazgo de los restos de Eufemiano Fuentes en el interior del Pozo de la Dehesa que aparece a mi espalda. También aquí hubo mucha polémica y serias dudas sobre si los restos hallados eran humanos. El informe policial aseguraba, señalaba que habían encontrado un cuerpo con 2 puñaladas, pero que faltaba la cabeza. ¿Cómo supieron que el supuesto cadáver de Eufemiano Fuentes se encontraba en un pozo? Pues se miraron muchísimos pozos por los alrededores de aquí a Arucas. Entre ellos también, yo me acuerdo que acompañaba, que luego murió el año pasado, a un gran buzo, que era el que bajaba Samper, de la isleta, y que colaboraba con nosotros. Y además se bajó, se sacó, se iba viendo varios pozos, el de la dehesa creo que fue el último se bajó y el pijama, tal, pues lo sacó en pijama y se vio una serie de cosas que eran muy eufemiano. Bien, cuando se dio por hecho ya que había un cadáver en el pozo de la dehesa,
fuimos a cubrir la información, pero creíamos que era inminente, pero no. Era un pozo que contenía gas y se estuvo trabajando por lo menos 8 personas continuos para poder llegar al cuerpo. Se buscaron todos los pozos y no hubo ninguna posibilidad de encontrar nada, y al final se encontraron unos restos detectados por un albornoz que supuestamente era el que llevaba el señor Fuentes en su momento, y por ahí empezó lo que era la investigación. Se mandó a Barcelona a investigar, se demostró que unas pruebas que se habían hecho en un determinado dentista resolvían el caso de alguna manera. La cabeza del industrial no aparecía. O sea, eso creó la incertidumbre. Hay una foto que se publicó en el periódico, que es cuando salen ya a la superficie, salen en una especie de camilla, sí, ¿verdad? Que se ven unas bolsas. Una barqueta. Sí, una barqueta. Que no representa nada. Nadie podía identificar nada sobre aquellos restos porque eran un auténtico despojo, ¿no? O sea, a los periodistas no nos dejaban sacar mucho, pero los fotógrafos tuvieron la opción de sacar la imagen. En la barqueta pesaba más el albornoz y la ropa que llevaba supuestamente que el resto que estaban sacando, porque ese cuerpo, por muy poco que llevaba ahí 2 meses, 3 meses en el agua, si en el supuesto caso de que fuese el cuerpo. Ese es un pozo que está seco. Y aquello más bien se usaba, bueno, más bien, ¿no? Una escombrera, sobre todo para animales muertos. Aquello era un animal, aquello no era una persona. El tronco de una persona tiene una morfología y unas dimensiones. Que aquello era un trozo de tela nada más. Supuestamente ellos dijeron que era el pijama, el que llevaba puesto. La primera incertidumbre fue si realmente los restos eran de Eufemiano. Y lógicamente todavía hay razones para pensar que pudieran no haber sido los restos de Eufemiano. Pero como la única actuación fuera del juez de instrucción, al que yo también conocía, y me pareció una persona competente, y también conocía a los forenses, pues lógicamente no hubo nadie que demostrara lo contrario. Pues ellos certificaron que era Eufemiano Fuentes. Hoy hubiera sido mucho más fácil y evitar dudas. Yo estoy convencido de que era Eufemiano Fuentes el que estaba abajo. Pero así se hubiese hecho acallar muchas voces que dijeron que si no, que si eran unos huesos de pollo. No, había huesos humanos, el pijama, y además creo que fue una cadena también que se encontró, que se subieron, o sea que no había, para mi punto de vista, humilde, dudas. Se llevaron al anatómico forense, incluso fueron médicos en aquella época, creo que estaba Coterón de médico, otro que murió, o sea, que se vieron que eran huesos humanos. Vamos, yo no sé si eran huesos humanos, pero los técnicos, los que saben, los profesionales médicos forenses, dijeron que eran huesos humanos. La primera incertidumbre fue si realmente los restos eran de Eufemiano. Y lógicamente todavía hay razones para pensar que pudieran no haber sido los restos de Eufemiano. ¿La cabeza de Eufemiano apareció? No apareció. Aparecieron huesos, tal. Yo en aquel día no estaba ahí, vamos, fuimos más tarde y se bajaron al pozo y tal. Además había un montón de gente, aquello era un circo. El que yo estaba parecía la gallera, o sea, estaba otra gente rodeada y sacando el pozo, o sea que hubo testigos por un tubo. Además que era eso, que a mí la gente se aburría, ibas por las plataneras, iba la gente detrás de ti. Recuerdo también cuando fuimos al pozo a ver el tema de Eufemiano, creo que salgo de una de las portadas con pantalón corto y una blusa a raya, estando yo allí cuando nos sacaron fotos, y sacaron como un tordo verde enorme y lleno de montón de huesos, pero la gente mayor decía, ¿qué hueso ni huesos? Si esos son animales que tirábamos ahí, burros, cabras. ¿A ti no te llamó la atención como periodista que el pueblo pudiera asistir a ese momento en el que se sacan los restos del pozo como si fuera un espectáculo? Es que a mí me impacta esa foto, ¿no? Te voy a decir, el pueblo, nosotros por naturaleza somos un poco la vieja del visillo, o sea, la gente se fue pasando de boca en boca, mañana lo sacan porque está en el pozo tal, y entonces se cogían el bocadillo y se iban al pozo tal a esperar. Entonces allí era por afinidad, o sea, mañana tú te ponías en el pozo tal y esperabas a la familia, ya se lo habían como una forma de echar el día.
Habían pasado 4 meses desde el secuestro de Eufemiano Fuentes y 1 desde la localización de su cuerpo. A pesar de sus esfuerzos y de los testimonios de varios testigos que aseguraban haber visto a El Rubio en diversos puntos de Arucas, la policía no había logrado atraparle. Y entonces, en algún momento, el hombre más buscado de Canarias logró abandonar la isla y fugarse al extranjero, moviéndose por distintos países de varios continentes como Europa y África. El Rubio en esto empieza a hacer declaraciones desde Argelia, a través de Cubillo, con lo cual ya había salido de la isla. Nadie se lo explica, porque la isla estaba tomada en todas las direcciones y Cubillo estaba en Argelia. También lo ayudaron a salir, ¿entiendes? Que una cosa no quita la otra, ¿entiendes? Ahí tuvo también que haber gente potente para poder sacarlo de ahí, de aquí, en esos momentos. ¿El Rubio contó con la ayuda del M. Payac? Para salir, sí. Salió en una plataforma o algo que iba para Malta o por ahí, tengo entendido. O sea, fue hace muchos años, sí. Sí. Además, luego yo lo vendieron como que era, al que tú has dicho, al tener esa fama de... ¿Cómo te diría? De delincuente, pero de delincuente que ayudaba a los pobres, que era mentira, poco menos que en la época aquella. Y encima, si supuestamente había matado a Eufemiano, pues en aquella época supuestamente, luego confirmado, un señor de derechas, que tal, pues la gente, a la para allá también a Cubillo le interesaba como propaganda para sus ideas que fuera así, y lo sacaron. Luego ya, digo, lo tuvieron que echar de allí porque creo que hizo varias de las suyas en Argel. Entraba y salía cuando le venían ganas. No lo conocía nadie. Pues su familia y vecinos. Y no todos, porque pasaban años y no se le veía el pelo. Su familia sí, venía a ver a su madre era Dios, su madre. Una vez que sale, para entrar, yo también haría lo mismo, un pasaporte, hay 1000 maneras para entrar, ¿entiendes? Además, él venía disfrazado, él se disfrazaba de mujer, yo estuve aquí en el entierro de la madre, ¿entiendes? Él venía por aquí. ¿Y cómo era posible que entrara y saliera? Con documentos falsos. ¿Con documentos falsos? Claro, que en aquella época no había... a ver, estamos hablando de hace 40 años que ni había ni la policía era... O sea, yo siempre he dicho, yo entré en una policía artesanal y me he jubilado en una policía del siglo XXI o XXII, o sea, medios técnicos. Tú antes ten en cuenta que una huella, tienes que pasar las huellas una a una. Ahora no, ahora le metes una máquina y si el individuo está fichado te sale la cara, la huella, el domicilio, la talla de pantalla, te sale todo. Antes no. O sea, es que es muy diferente. Ahora la investigación es más fácil que antes. Antes era más artesanal. Un amigo en el parque de Santa Catalina tiene un puesto de rosca. Que encuentre a alguien, te quieres ir, tú te haces el cargo y te pago. Y me vino una noche pelado a Rappi. Pelado. Y vestido de una forma que no iba con él. Y da un paquete de rosca y me valía 10 pesetas el paquete de rosca. Y me puso a 7 pesetas. Digo, 7 pesetas, llévate el paquete de rosca. Si tienes nada más que 7 pesetas, llévate el paquete de rosca. Digo, gracias, primo. Digo, la madre que te parió. No lo conocí hasta que no habló. Y no sé, adiós, primo. Bueno, primo, suerte. Pasaron los años. El rastro del Rubio se enfrió y dejó de ser una prioridad para las autoridades. La mayoría de los policías que formaron parte del operativo de búsqueda ya ni siquiera seguían en activo. Todo hacía suponer que el suyo sería un caso que permanecería sin resolver. Y entonces, por sorpresa, 13 años más tarde, Ángel Cabrera Batista regresó para entregarse. 13 de agosto de 1989. El Rubio se presenta voluntariamente en el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria, lo que coge a todo el mundo por sorpresa, sobre todo porque no faltaba mucho para que sus delitos hubieran prescrito. Nunca explicó por qué lo hizo. Su juicio se celebró al año siguiente. Fue encontrado culpable y condenado a 12 años y un día por el homicidio de Eufemiano Fuentes e internado en la cárcel del Salto del Negro en Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, el Tribunal Supremo aumentó la pena hasta los 34 años. Ni durante el juicio ni posteriormente el Rubio dio ningún dato sobre los enigmáticos sucesos que rodearon al caso. Y llegamos al año en el que el Rubio decide entregarse. Una anécdota importantísima.
decide entregarse y entonces cuando se le presenta, ella tiene que llamar a Eligio Hernández, que es el delegado del gobierno, para preguntarle quién era el Rubio, porque nadie conocía al Rubio. Una mañana el comisario provincial me visita y dice, Eligio, se ha detenido al Rubio y pide hablar con el gobierno. Y yo le dije, bueno, pues diré que yo estoy dispuesto a hablar con él porque yo represento al gobierno. Y entonces eso se lo transmitió el comisario y le respondió que él lo que quería hablar era con Felipe González. En ese momento eso era impensable, ¿no? Y no iba yo a pedir a Felipe González que hablara con él. El Rubio llegó por ahí y dijo, soy el Rubio, vengo a presentarme. El guardia civil le dijo, pues siéntese. Y le sentaron allí y claro, él dijo, oye, yo soy el Rubio. Pues muy bien, espérese para que la atienda la jueza y tal. Entonces explicó quién era y tal, y tuvieron que llevarle a la comisaría del puerto para que le reconociera Eligio Hernández y le reconociera los dos policías de la época que quedaban, porque la gente se había olvidado por completo de que existía el Rubio. Me acuerdo que viene aquí y se va al juzgado de instrucción número 2, que estaba de guardia, en Granadera Canaria. Y llega allí y dice, mire, que me vengo a entregar que soy el Rubio. Algo así parecido. Y dije a la gente judicial, mira, venga usted mañana o el lunes, que hoy estamos de guardia y es domingo. Creo que fue así. De hecho, un policía que había allí de conducir, coño, nos llamó y ya se le llevó a Miguel Rosas y se le detuvo. Pero vamos, que fue... que no sabíamos cuánto tiempo llevaba aquí, lo mismo se estaba paseando. Yo sé que se quedaba por cerca de las canteras en un apartamento, tengo yo mis informaciones, pero me crucé con él y yo no lo conocía, si iba con bigote, con barbas o lo que sea, yo no lo conocía. ¿Le consta a usted que el Rubio, antes de entregarse, ya había sido aconsejado o ya hablaba con abogados para saber cómo se tenía que entregar y todo lo demás? El Rubio viene y dice que me venga a entregar y le dice a esa persona, oye, chico, no te entregues, porque creo que en un año o dos prescribía el delito. Chico, el Rubio llega a venir un par de años o un año más tarde y dice, sí, soy el Rubio y Mateo Eufemiano. Pues vale, hasta luego, firme aquí porque había prescrito el delito. Y entonces sí, se entregó. Se entregó. ¿Y si le quedaba tan poco, por qué se entregó? ¿Ustedes? Eso me hubiese gustado. Él nunca habló. Él nunca habló. A mí me hubiese gustado hablar con él, porque tenía esa asignatura pendiente. Primero, ¿quién estaba por encima de él? Si es que había alguien, que yo pienso que sí. ¿Y por qué se había entregado? Y por qué habiendo estado, como hubo noticia que había estado por Bruselas, por ahí y tal, tantos años, no había sido detectado por ningún servicio policial o de inteligencia. Yo creo que al Rubio lo utilizaron. El Rubio creo que fue un poco el que se comió el marrón, porque él estaba muy enfadado por eso, porque le habían dejado solo. Una vez resuelto el problema, le habían dejado solo. El Rubio se le enjuicia, se le condena, monta los guirigay, tiene una enfermedad grave, le dan la libertad total, nunca habló y murió sin... ¿Y no reconoció haber sido el autor? Nunca. Dijo una frase curiosa, Pepe, probablemente tú asististe a ese juicio. Él dijo que el gobierno cumpla lo prometido. Claro, es que a él le prometieron, según explicaron luego, a él le prometieron a través del ministro del Interior, si se entregaba, le prometían un indulto. Si se entregaba y decía dónde estaba el resto del cuerpo de Eufemiano Fuentes. Cuando Eligio Hernández fue interrogado, que era el delegado del gobierno en ese momento, sobre ese acuerdo, dijo que no había ningún tipo de acuerdo, que este se lo había inventado. Bueno, esto en política cualquier cosa es posible. Al condenarlo, lógicamente, pues entendí que se habían apreciado, se habían valorado las pruebas y que esas pruebas justificaban una sentencia condenatoria. La sentencia me convenció, esta era una sentencia muy bien fundamentada, y eso a mí me dio una revelación de la verdad judicial. La verdad con mayúscula nunca la sabremos. Lo cierto es que no apareció ese acuerdo y él se pegó en prisión el tiempo que tal hasta que la enfermedad lo fulminó. En la cárcel, la salud del Rubio comenzó a deteriorarse hasta que se le diagnosticó una enfermedad terminal. El 1 de febrero de 2005 fue puesto en libertad por motivos humanitarios y regresó a su Arucas natal, donde falleció muy poco tiempo después. Quería reescribir su historia, creo.
porque jamás se lo pude preguntar, no me dio tiempo, no estuvo. Pero la conclusión que llegamos era esa, que él quería escribir. Y ello escribió en la cárcel, estando en la cárcel. Que por cierto lo dejaron salir una semana antes de morir. Delincuente. Tal es así que pasé al lado de él y no lo conocí, coño. Y 2 días más tarde falleció. No pude verlo en libertad. Nunca logré hablar con el abogado, solo superficialmente, pero me hubiese interesado, me quedé siempre con las ganas de saber qué opinaba él de esa actitud, ¿no? Parece como si tuviera interés en entregarse a la justicia porque temía algo. Eso explica que él dijera que estaba mejor en la cárcel. Con la muerte del Rubio se desvaneció la última oportunidad de aclarar de una vez por todas qué ocurrió en aquellos fatídicos días de 1976. El Rubio nunca habló, así que los rumores se extendieron muy rápidamente entre la población. Cada cual tenía su propia teoría, algunas muy plausibles, otras absolutamente descabelladas, pero todas, absolutamente todas, contribuyeron a elevar el caso Eufemiano Fuentes al Olimpo de las grandes leyendas. En paralelo a la historia oficial, había otra historia que no sé cuánto tenía de realidad y cuánto de leyenda. ¿Tú qué crees? Yo me creo más la segunda, pero en aquel momento había que atenerse a la primera. La gente hablaba que si las mafias del tabaco, la gente hablaba que si los independentistas habían ideado ese secuestro. La gente hablaba de ese gran parecido entre Rubio, entre el verdugo y la víctima, esos rostros con esas miradas tan profundas que aparecen en la prensa de la época. Es decir, hay muchos detalles que no se conocen y la gente, digamos, lo que hacen más es murmurar más que decir, porque no hay pruebas que avalen muchos ingredientes de este gran suceso, pero al mismo tiempo muy misterioso. Como no había tantos canales de televisión, pues cada uno elucubraba como podía. Uno dijeron que si es que la madre había trabajado allí y el Eufemiano había abusado de ella. Otro decía que si era hijo de Eufemiano. Otros decían que se conocían, otros que no se conocían. Mira, hubo rumores de todos los colores. Entonces yo no te puedo asegurar si se conoció, ¿no? Como el Rubio nunca habló, pues entonces era para haberse lo preguntado. ¿Conocías a...? No se sabe. Venganza por rabia, por no cogerlo, por no detenerlo. Pero por lo que nosotros sabemos, eso es una trampa que le hicieron a él, ¿entiendes? Eso no... Ni a ese tío lo mataron, ni nada. Es para mí que no, ¿entiendes? Bajo mi punto de vista, ¿entiendes? Lo están acusando de algo que ni se sabe si lo hizo, si no lo hizo. Y por parte de eso pillamos todo, claro. Los tribunales dieron por cerrado el asesinato de Eufemiano Fuentes en 1990, pero la sociedad se niega a dejar morir el caso. Como decíamos, han pasado más de 4 décadas, pero para muchos, los que vivieron en primera persona los hechos, es como si todo hubiera pasado ayer mismo. Persisten las dudas y persiste la curiosidad. Siempre he creído que no tenía categoría delincuencial para hacer lo que hizo él solo. Porque un secuestro es complicado, tienes que tener una infraestructura, una base, no sé, una logística. A lo mejor lo tuvo que matar porque creo que el Eufemiano tenía fama de echado para adelante, o sea, que no era un señor apocado, sino a lo mejor se puso fuerte o bravo y lo tuvo que matar. No, eso no lo sé. O sea, hubo gente condenada, gente que había intervenido, pero a lo mejor nos quedamos cortos. A lo mejor nos quedamos sin subir al que tenía que estar arriba y esos eran unos utilizados, tanto la familia como el mismo Ángel Cabrera. El caso está judicialmente cerrado, aunque para mucha gente parece que hay todavía muchas aristas, muchas preguntas, muchas incógnitas. Estoy de acuerdo contigo en que el caso se cerró de la manera que se cerrara, pero
para mí no está resuelto. Pero lo más interesante de este suceso es quizás lo que no se conoce, lo que no se ha contado, porque el Rubio, por ejemplo, se elevó, digamos, a la categoría de un mito, como lo fue el Corredera 2 décadas antes. Es un suceso que él se llevó a la tumba y que nunca supo decir los extremos de un secuestro y un posterior crimen que todavía no se conoce en toda su esencia, ¿no? Y siguen habiendo cabos sueltos. O sea, el tema de Eufemio Fuentes, por mucho que se empeñe, por muchas sentencias que haya, que no están, pueden estar técnicamente perfectamente estructuradas, jurídicamente y tal, la gran población, la ciudadanía, no se la cree en su conjunto. Y bueno, yo tampoco. Te cuento esto porque es un puzzle en el que precisamente caben todas las fichas, pero hay que colocarlas. En 43 años nadie las ha colocado. Para las nuevas generaciones este tema no existe, y sin embargo fue un tema que marcó a una sociedad de una manera determinante, donde la gente empezó a darse cuenta que le estaban tomando el pelo en determinadas cuestiones, que le vendían cosas que no eran. Pero claro, en las pruebas, ¿dónde están las pruebas? Las pruebas es la evidencia, el tiempo. El tiempo va colocando todo en su sitio. Ahí tienes la prueba, nadie quiere saber ahora de sus restos, nadie quiere saber nada en el supuesto de que existan, la cabeza sigue sin aparecer. Estamos hablando de 43 años después. Puede haber una revancha, puede haber tal. A estas alturas de la película, yo creo que pocas revanchas quedan, pero desde luego algún pacto sí que hubo o tiene que haber. Esto no es normal. Para mí el caso no está cerrado ni terminado. Hay casos que se nos quedan grabados para siempre en la memoria, y este es uno de ellos. Son muchos los interrogantes que quedan en el aire. ¿Actuó solo el Rubio o por orden de otros? ¿Por qué se entregó poco antes de que prescribieran los crímenes? ¿El motivo del secuestro fue monetario o había algo más? ¿Cómo murió realmente Eufemio Fuentes? ¿Dónde está su cabeza? La realidad no es algo inmutable. La memoria puede jugarnos malas pasadas, y cuando dos personas tratan de recordar el mismo suceso, incluso aunque lo hayan vivido juntas, su testimonio nunca será idéntico. En ocasiones, ni siquiera similar. La vida es siempre una experiencia subjetiva. Por eso no es nuestro cometido sacar conclusiones. Son cada uno de ustedes quienes deben hacerlo. Nosotros solo presentamos los hechos, recordando aquellos eventos que han marcado de algún modo la historia de Canarias. Y es que ser conscientes de que nunca tendremos todas las respuestas no significa, ni mucho menos, que debamos dejar de hacer preguntas. Cuando toda la familia muera, pues se podrá hablar. Ahora no.